provoca porque precisamente la Corte Superior, Corte Superior Nacional tiene competencia en criminalidad organizada, sobre todo en el ámbito nacional, ¿no? Es esa la razón por la que incluso en el año 2017 emitimos un acuerdo plenario. Fui exponente al respecto y bueno, encontramos un conjunto de temas y vacíos y que definitivamente vamos a tratar de sintetizarlo, toda esta problemática que comporta la criminalidad organizada. Partiremos primero, antes de compartir algunas diapositivas que nos van a permitir explicitar de mejor manera los aspectos bastante problemáticos, para luego concluir con los grados de los grados de las organizaciones criminales. Partiremos primero por algunos aspectos fundamentales. A ver, la conceptuación que descansa sobre la base normativa del artículo 317 y el 317b, pues exige necesariamente que tengamos claro cuáles son los elementos del tipo para sobre su base construir los enunciados fácticos que permitan verificar si estamos ante un supuesto de organización criminal o estamos ante un supuesto de simple banda, ¿no? Entonces, esta es una primera aproximación. Lo que pasa es que las definiciones que se han alcanzado, que se han pretendido alcanzar en negativo o en positivo, han sido bastante problemáticas. De hecho, desde la perspectiva de los dogmáticos, este debate pues, ha alcanzado algunas disensiones bastante fuertes en el sentido de, por ejemplo, decir que este es un concepto frustrado, como lo plantea el maestro Zaffaroni, o en el caso de Claude Rossin, en el sentido de que no existe un consenso respecto de un concepto operativo. Pero creo que esta forma de presentar de manera un poco escéptica el concepto de la organización criminal tiene que ser reenfocado, porque nosotros, los operadores penales, sean abogados, fiscales o jueces, nos sujetamos a la ley. Eso es lo fundamental. Y por tanto, cualquier concepto que tengamos que sistematizar lo vamos a encontrar en la ley, en la Constitución y la Convención de Palermo. No podemos alejarnos de ellos porque son los límites de garantía. Desde el momento que nosotros pretendamos construir conceptos dogmáticos de la dogmática y para la dogmática ajenos a los temas legales, a los temas de la ley, de la Constitución y de la Convención. Entonces lo que estamos haciendo es simplemente construir conceptos que no aterrizan en su aplicación práctica. Ese es un primer punto que creo hay necesidad de comprender. Luego, otro punto muy importante es que, si bien es cierto, estamos sujetos a la ley y nos vamos a vincular estrictamente al artículo 317 y el 318, y a partir de ellos ver esta graduación de las organizaciones criminales, no hay duda que la interpretación de estos dispositivos tiene que ser siempre en clave constitucional. Eso es fundamental, ¿no? Y que las interpretaciones tienen que ser restrictivas. Porque si no, este concepto que tenemos que configurar respecto de la imputación concreta, de la criminalidad organizada y la imputación concreta en los temas de organización criminal va a ser bastante disperso. Lo cierto es que, haciendo un diagnóstico por lo menos elemental, es que las imputaciones concretas o las imputaciones necesarias por pertenencia a organización criminal o por a bandas o cualquier otra forma de concierto, pues no digo dejan mucho que desear, sino simplemente no tienen un norte bien definido. Y ese es el principal problema, ¿no? Es suficiente ver muchas veces en los diarios pues las presentaciones de algunos esquemas, unos organigramas donde aparece pues el líder, luego una suerte de distribución de roles, jefes de áreas, de recursos y nada más. Y con ellos se presentan a agrupaciones de personas y se les atribuye pertenecer a organizaciones delictivas, ¿no? Y ese es un problema, porque si partimos solamente de una suerte de aproximación artesanal sin considerar lo que ciertamente es una organización criminal, tenemos problemas. Desde ahora voy anticipando que en este acuerdo plenario de la Sala Penal Nacional en su momento, por lo menos encontramos 5 elementos y uno fundamental, que es el que convocó a la realización de este acuerdo plenario, que es el elemento de estructura. Ese era el principal problema, porque el artículo 317 trabajaba con 4 de los elementos, ¿cierto? Pero el tema era que no, en el propio dispositivo legal no aparecía el elemento de estructura, cuando en realidad el problema de la estructura es lo fundamental. Un poco como para
comprender bien este tema, quiero partir de un tema problemático y real que pasó en la ciudad de Ica, en el contexto de pandemia, cuando algunos efectivos policiales se aproximaron a un hostal donde se ejercía el meretricio y el teniente a cargo de algunos policías ingresaron y encontraron a un administrador de ese hostal y a 3 o 4 mujeres que ejercían el meretricio y algunos parroquianos, ¿no? Que en el contexto de pandemia obviamente estaba prohibido. Lo que pasa es que, según refirieron las mujeres que ejercían el meretricio y el administrador, les hicieron un requerimiento económico y estos no accedieron. Y en ese entonces se comunicó al fiscal, el doctor Ángel Mendoza, pues, que habían intervenido a una organización criminal dedicada al tráfico, a la trata de personas y al tráfico ilícito de drogas. Así se presentó los hechos. El fiscal de la ciudad de Ica, el doctor Ángel Mendoza, supo, inmediatamente se constituyó al lugar. Entonces, pues se percató de que descriptivamente era lo que estamos señalando, solamente era un parroquiano y ese parroquiano, perdón, era un administrador con las 3 o 4 mujeres que ejercían el meretricio y 2 o 3 asustados parroquianos que estaban en el lugar. Entonces dispuso lo que correspondía, ciertamente, ¿no? Pues que se deje en libertad a las meretrices y a los parroquianos, y bueno, al administrador se lo detuvo porque se le encontró, se dijo que se le había sembrado, pues pasta básica de cocaína, algunos quetes. El tema es que frente a esa intervención conforme a derecho que realizó el señor fiscal Mendoza Supo, pues el efectivo policial inmediatamente salió a los medios de comunicación a señalar que pues el fiscal lo que había hecho es interrumpir, perturbar el trabajo de investigación que estaba realizando la policía, ¿no? Y bueno, fue un tema bastante difundido públicamente que generó una fuerte tensión entre la policía y el Ministerio Público. Pero reparen ustedes, ¿quién era el que tenía que realizar la calificación jurídica? Está clarísimo que la policía solamente puede realizar un informe y quien realiza las calificaciones jurídicas es el señor fiscal, porque él es la persona que tiene competencia y tiene conocimiento para decir cuándo estamos ante un supuesto de una organización criminal y cuándo estamos de pronto ante un supuesto pues, de proxenetismo u otra calificación. Pero lo que se difundió a través de estos efectivos policiales y a través de las redes era de que se trataba de una organización criminal y que la intervención del fiscal Ángel Mendoza Supo en realidad había interrumpido todo ese trabajo. Vean cómo solamente esta situación de no comprender o no conocer lo que es una organización criminal, por lo menos en sus elementos del tipo, hacen de que se califique organización criminal a lo que sea. Es una suerte de cajón desastre, de tal manera que la imputación por a título de organización criminal pues ha resultado ser una suerte de pues inquisitio generalis. Esto es, lamentablemente, también ha sido recogido por algunos comentarios en el sentido de hacer referencia a una suerte vinculado al tema de la imputación necesaria, de hablar de una imputación genérica, ¿no? Y hablar de una imputación concreta, específica. Es decir, la imputación genérica estaría referido pues, a la pertenencia a la organización criminal y la imputación específica estaría referido a los actos que realizaría esa organización criminal. Esa es una interpretación completamente errada, porque si me imputan pertenencia a una organización criminal es porque me tienen que ubicar, ¿cierto?, como el elemento personal vinculado a la estructura de la organización criminal. No puede ser que afirmar una suerte de hechos difusos, ¿cierto? Y afirmar que se pertenece a una organización criminal de manera genérica y de pronto precisar una suerte de ejecución de alguno de los delitos a los que está destinado para hacer referencia a una imputación concreta, ¿no? No es razonable ese tipo de interpretación porque la imputación concreta es una sola, obviamente, enunciados fácticos que imputan la atribución a pertenencia a la organización criminal, ¿no? Bien, me voy a valer ahora sí con este rápido prolegómeno de unas diapositivas para efectos de que me puedan hacer el seguimiento de lo que vamos a trabajar. Brevemente, por favor. Si se aprecia. Sí, doctor. Este es un tema primero, a ver, veamos lo que señalamos.
Si nosotros comenzaríamos solamente a trabajar desde una perspectiva conceptual la organización criminal y no aterrizaría en la configuración de una hipótesis como núcleo de la disposición de formalización de la investigación preparatoria o como la causa petendi de la pretensión penal, pues seguiríamos entretenidos en los conceptos, buscando cierta corrección en los conceptos dentro de los conceptos. Pero la corrección de los conceptos solamente se puede dar desde la práctica fiscal, desde la práctica judicial, desde la práctica de la defensa. Sí, es la práctica que va a permitir encontrar cuáles son aquellos aspectos problemáticos para luego sobre su base organizar los conceptos. Lo que pasa es a nivel internacional y a nivel nacional que pues tratar de definir los conceptos buscando su explicitación solamente dentro de los conceptos ha generado esa suerte de problema. Por eso es que los operadores, estoy refiriendo a aquellos que aplicamos, pues tal vez se nos haga un poco más, no digo simple, sino por lo menos más operativo el encontrar una definición de la organización criminal y concretamente de la imputación, porque es obvio, todos los días estamos trabajando con los problemas del control de imputación por pertenencia a organización criminal, todos los días estamos trabajando con la imputación por organización criminal como objeto de prueba, es decir, es cosa del día a día, y los propios fiscales todos los días están construyendo imputaciones, en algunos casos, cierto, cuestionables, pero están construyendo imputaciones por pertenencia a organización criminal. Es esa la razón por la que pues, consideramos desde nuestra perspectiva que los problemas, vamos a avanzar rápidamente este tema, que se presentan en el actual contexto, tiene que ser entendido básicamente como delitos no convencionales. Porque con toda seguridad muchos de los que están participando en esta sesión verán pues que es hasta cierto punto todavía un poco más simple construir imputaciones en los delitos convencionales, para hablar de los delitos de sangre, delitos de homicidio, robo, hurto. Bueno, independientemente de que ese proceso de maduración en la presentación o construcción de imputación concreta ya se va presentando, sin embargo, de pronto nos encontramos en un escenario distinto. Estamos hablando de los delitos no convencionales, aquellos delitos que obedecen a un contexto pues, de globalización, a un contexto de predominancia del libre mercado, y es evidente que ese contexto económico pues genera oportunidades para otras formas de criminalidad. Esto es importante señalarlo porque pues es la base criminológica que nos va a permitir después, ¿cierto?, ver cómo a través de la Convención de Palermo y a través también de la legislación interna se pretende encontrar algunos segmentos de esos hechos económicos para criminalizarlos. Esa es la idea, ¿no? Es comprender primero esto como un fenómeno globalizado, comprender cómo las redes del movimiento financiero va dando lugar, obviamente, a superar fronteras y que estos nuevos hechos en un contexto de globalización adquieren, en algunos casos, pues adquieren cierta lesividad para las economías, para la estabilidad de los estados democráticos. Eso es lo fundamental, entender esto desde esa perspectiva es importante. Siempre la base económica, el tema de la globalización para comprender los delitos. Lo que les señalaba hace un momento era este tema. Roxin, lo cita el profesor Prado Saldarriaga, dice, no existe un concepto de criminalidad organizada, organización criminal, jurídicamente claro, con una mínima capacidad de consenso. Esos estemos claros. Desde la doctrina, desde la dogmática, los conceptos pues son dispersos. Algunos tratan de construir un concepto de criminalidad organizada y particularmente de organización criminal desde una perspectiva de excluir qué no es criminalidad organizada o qué no es organización criminal, pero esos conceptos en negativo no ayudan mucho a lo que nosotros requerimos, porque nosotros requerimos, señor, saber qué es una organización criminal, porque sobre la base de lo que es una organización criminal construimos la imputación concreta. Y desde acá ya vamos señalando, la organización criminal, dejemos de lado el tema de la criminalidad organizada, sino la organización criminal como tal, solamente puede descansar en lo que de manera limitante señalan los dispositivos legales, ¿no? Zaffaroni es mucho más crítico. Dice que se trata de una categoría frustrada, o sea, de una tentativa de categorización que acaba en una noción difusa. Y es que desde la práctica, pues eso es lo que se aprecia muchas veces.
reparen en lo que había señalado hace un momento a propósito de estos oficiales de la policía y el fiscal Ángel Mendoza, ¿no? En el sentido de, pues, una suerte de ver qué es organización criminal para los operadores de la agencia policial. Sí, puede ser una organización criminal, porque así lo habían interpretado. Y esto no lo era para el señor fiscal, ¿no? Entonces ya estamos encontrando acá que esta indefinición de lo que es organización criminal pues va generando pues algunos problemas directamente operativos, ¿no? Antes de esto, un pie de página, la organización criminal, no nos olvidemos que es un concepto que está dentro de un criterio más amplio que viene a ser la criminalidad organizada. Pero ahora estamos hablando de la organización criminal como tal, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos superar este tema, estas observaciones que realiza Claude Rossini y Zaffaroni? Finalmente lo tenemos en nuestro Código Penal, artículo 317 y 317b, lo tenemos como tal, e incluso se habla de graduaciones. Así que no podemos escudarnos en el sentido del escepticismo de estos doctrinarios como para señalar de que pues si es una categoría frustrada o no existe una mínima capacidad de consenso, pues simplemente decir que pues no vamos a considerarlos, ¿no? Tenemos que considerarlos porque a diario pues tenemos imputaciones sobre organización criminal y hay necesidad de ver su graduación. Esto es un punto de arranque, pero siempre necesario plantearlo para los efectos de los problemas operativos que vamos a ver, ¿no? Solamente esta es una manera general, lo pasamos rápidamente esto. Esta definición de la Convención de Palermo es base, porque desde esta convención, ¿cierto?, que tiene que ser considerada por la legislación interna, es que podemos ir orientando más o menos cuál es ese esquema que estructuraría estos elementos normativos organizados, ¿no?, en un elemento estructural, teleológico, personal, funcional y temporal. Son elementos muy importantes que luego los vamos a evaluar uno por uno y para ver cómo la ausencia o defecto de uno de ellos podría devenir en una banda criminal. ¿Qué nos dice esta Convención de Palermo? Considera que la organización criminal es un grupo delictivo organizado, entendiéndose como un grupo estructurado de 3 o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente convención, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden patrimonial, material. Desde acá ya vamos adelantando algunos cuestionamientos que seguramente se va a hacer a la legislación interna cuando hablamos de organización criminal. Es decir, dice de uno o más delitos graves. Está clarísimo, de uno o más delitos graves. Por tanto, organizaciones criminales, en el sentido de pronto de considerar que tenemos un grupo organizado, ¿cierto?, que integra más de 3 personas y que teleológicamente está orientado a romper las ventanas o los vitrales de los edificios, pues reparemos que ya tenemos un problema, porque si hablamos de una organización criminal para abarcar con la finalidad de cometer cualquier delito, pues eso sí es problemático. Justamente uno de los fuertes críticos de la legislación interna y también para quienes postulan que puede ser cualquier delito es el profesor Peña Cabrera, ¿cierto? Porque tenemos que ser claros, si hablamos de una organización criminal y estamos entendiendo que es un delito de peligro abstracto, lo que supone un adelanto de las barreras de punición, es evidente pues que esto se justificaría en tanto y en cuanto teleológicamente, ¿cierto?, esa organización criminal esté orientado, claro está, pues a la causación, a la realización de delitos graves. Esa es la idea, eso es fundamental. Y comparto la postura del profesor Peña Cabrera al respecto, ¿no? No obstante, como vamos a ver luego, existen posturas en nuestro medio que asumen que el artículo 317 no lo señala, pero si esto lo abarcamos por lo menos lo que señala la Convención de Palermo, esto es indiscutible y tiene que ser considerado como tal, porque si no, pues cualquier delito de menor lesividad, ¿cierto?, pues daría lugar a que de pronto se le impute pertenencia a organización criminal aun cuando el delito no sea lesivo. Ya en el 2007 se adelantó esta definición en el caso Tijuana. Sí, no se iban aproximando poco a poco, ¿no? Dice, el concepto de organización necesariamente implica un programa de actuación con cierta permanencia y estructura jerárquica que a su vez permita la distribución de tareas a realizar mediante el reparto de papeles. Ya nos estamos anticipando justamente a este concepto, ¿no? El problema era que en ese tiempo lo que se regulaba era la asociación, ¿no?
no la organización criminal, que recién con la ley 30077 aparece configurado como tal y entra en vigencia con el decreto legislativo 1244 recién en el 2016, ¿no? Entonces, ya se va avanzando en este tema, pero vamos encontrando luego algunas limitaciones. ¿Por qué ahora ingreso rápidamente, después de estos conceptos genéricos, a la Constitución Política del Estado? Esto es fundamental. El artículo 146 de la Constitución Política del Estado así expresamente señala que el Estado garantiza la independencia de los jueces. Sí, nosotros los que vamos a aplicar el derecho, sí, garantiza nuestra independencia. Pero dice que solamente estamos sometidos, es el término, a la Constitución y a la ley, en ese orden. Esto es clave, esto es fundamental. Los jueces son independientes, el Estado lo garantiza esa independencia, y solamente están, reparen el término que emplea, sometidos, sujetos, vinculados a la Constitución Política del Estado. Así que no es una independencia en el sentido de abierta discrecionalidad. El juez no es un juez de su vecindad, un juez de su casa, no. Es un juez del Estado y por tanto esa independencia se desarrolla dentro del contexto de la sujeción a la Constitución. ¿Bien? Pero esto puede parecer todavía un poco lírico, si es que no se comprende los principios que aparecen regulados en el artículo 139.9 y punto 11, ¿cierto? Estos principios, derechos de la función jurisdiccional, así está señalado, contra los que cuestionan incluso la nominación, pues son principios que vinculan específicamente a los jueces penales, y le otorga una suerte de tenaza, ¿cierto? El artículo 139, el numeral 9, señala expresamente: no aplíquese extensivamente ni analógicamente las leyes penales que coacten, que limiten libertades. ¿Listo? Así de claro es. Y el otro brazo de esta tenaza constitucional es el numeral 11. En caso de duda, aplica la ley que favorezca al reo. Esto no lo tienen los jueces civiles, ni los jueces comerciales, ni los jueces laborales. A los jueces penales. Miren, si hacemos una aproximación concéntrica desde el artículo 146, luego vemos cómo se reduce nuestro ámbito de interpretación para decir, cierto, nunca hagas interpretaciones extensivas. Está prohibida la analogía. Y por el otro lado, y si encuentras duda, aplica la que favorece más a la libertad, en otras palabras, más al reo. Esto es fundamental. Para los delitos convencionales y para los delitos no convencionales, es el tema. Hay que tener mucho cuidado con esta situación porque pues existe una postura en el sentido de decir, no, para los delitos convencionales, pero para los delitos no convencionales no. En los delitos no convencionales se tiene que enervar o se tiene que dar otra configuración. Cuidado con él, porque el principio de legalidad es único. Y no hay principios de legalidad de 2 velocidades o 3 velocidades. El principio de legalidad es único y por tanto ese principio de legalidad siempre por mandato, ¿cierto? Tiene que ser interpretado de manera restrictiva conforme manda el artículo 139.9.11. Así que desde ahora ya vamos anticipando que cualquier interpretación que vayamos a realizar del artículo 317 se sujeta a estos principios limitantes. No es una opción de que es un juez hipergarantista, no es una opción de pronto de afirmar de que con esto se genere impunidad, no, simplemente es observancia de la Constitución conforme manda el artículo 146.1, sometimiento a la Constitución y esta herramienta que nos da para la interpretación de los dispositivos normativos. Bien, y es que la ley penal opera como límite, nunca como fundamento. No nos olvidemos que desde esta perspectiva del poder punitivo, que es el que elabora estos programas políticos, 377, ¿cierto? Aparece luego este mismo mandato de la Constitución regulando como contrapoder y decir, sí, correcto, tienes la ley penal, tienes el 377, pero, como ven en la diapositiva, es límite, ¿cierto? Más allá de los límites de la legalidad estricta, escrita, cierta, no se puede realizar interpretaciones antojadizas. No, estamos dentro de la ley. Y por rigor, cada uno de los elementos del dispositivo típico tiene que configurarse. Bien, la ley penal opera como límite garantía. Bien, pero independientemente de que la ley penal opere como límite garantía, como estamos viendo acá,
pues tenemos que encontrar necesariamente cuál es ese principio que subyace dentro de los límites. Y este es un problema en los delitos de peligro abstracto, como es el de organización criminal, porque resulta que como se tratan de delitos de peligro abstracto, los bienes jurídicos comprometidos son bastante difusos. Ya hemos señalado que pues, se ha anticipado la barrera de punición. Estamos ante un delito de peligro abstracto. Pero el afirmar que estamos ante un delito de peligro abstracto no es un impedimento para encontrar, obviamente, contenido en ese bien jurídico que se supone, pues, prevé tutela, vamos a poner entre comillas, este artículo 317 del Código Penal, ¿no? Dos cuestiones limitantes siempre, la legalidad y la ley. La legalidad y la ley. Siempre en esta tenaza que estamos viendo, ¿no? Hasta acá, si encontraríamos, que quisiéramos hacer una aproximación concéntrica, encontraríamos el artículo 146, este artículo 139.9.11, ¿cierto? Que operan así de una manera limitando, y luego encontramos dentro de la legalidad este principio. Ubicar siempre cómo se afecta el bien jurídico. Me voy a explicar de mejor manera. Quizás con un delito harto común y que nos sirve para el ejercicio. Si estamos hablando del delito de peligro abstracto como el delito de conducción en estado de ebriedad, delito de mera actividad que sanciona a la persona que conduce pues, con un grado de alcoholemia superior al 0.50, listo. Se entiende pues que lo que está en riesgo es la seguridad vial, porque esta persona eventualmente está generando un riesgo para un concreto colectivo, ¿cierto? Correcto, por lo menos tratamos de aproximar esto en su concreción. ¿Y qué pasa si una persona tiene, pues, se va a un desierto, se ingiere media botella de whisky y comienza, pues, a acelerar dentro de ese desierto? ¿Estaremos solamente a decir, sí, señor, realizó los elementos del tipo penal de conducción en estado de ebriedad? Y con ello iremos, pues, dado que se realizó formalmente los elementos del tipo, ¿tiene que responder penalmente? No, pues, no. Porque es evidente que en ese contexto no se ha generado ningún peligro, ninguna una afectación o puesta en peligro de un determinado colectivo. Por eso que el tema de verificar siempre la afectación de ese bien jurídico es fundamental. Si es que de pronto encontramos esa suerte más o menos de organigramas, pero que no esté orientado ciertamente a la afectación de un determinado bien jurídico, entonces, pues, los simples organigramas en absoluto pueden configurar una imputación concreta por pertenencia a organización criminal. Acá tenemos la aproximación a la que hacía referencia, ¿no? A ver, el artículo 2 de la Convención de Palermo, 2000, ya habíamos leído el concepto, correcto. Es el marco que diseña, ¿cierto? Que permite configurar las líneas de política criminal para afrontar esta nueva forma de delitos. Todos los delitos que se valen de una organización criminal, como lavado de activos, trata de personas, minería ilegal, todos esos delitos dentro de este contexto de la organización criminal. Bien, pero hay algo muy importante. La lectura urgente y necesaria para encontrar una concreción con relación a la imputación concreta del artículo 2.24, literal D, de la Constitución Política del Estado. Es decir, regula este dispositivo, confirmando obviamente un derecho penal de acto que solamente puede configurar delito los actos, ¿cierto? Los actos, los hechos, o en su caso, las omisiones. Así que esta no es una cuestión, pues, que va a estar en discusión, ¿no? Esto tiene que ver con una postura que está cobrando fuerza, pero no por ello sea correcta, en el sentido de considerar que las personas jurídicas podrían cometer actos, hechos humanos. No, no. El artículo 2.4 literal D es clarísimo, está referido a las personas humanas, a nosotros que tenemos capacidad de conducta, que es la base para luego sobre esta recién predicar los adjetivos de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Si no hay conducta humana, no podemos hacer ese procesamiento. Si no hay el sustantivo de conducta o acto que exige el artículo 2, numeral 24, literal D, luego no podemos predicar tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Pero reparen ustedes cómo a veces cuando se aborda la dogmática por la dogmática, pues algunos consideran que el artículo 2.24 literal D podría ser hipernormativizado de tal manera que permita que pues, las personas jurídicas
generen situaciones que puedan ser calificadas de típicas, antijurídicas y culpables. Eso es pues absurdo, porque este artículo 2 regula derechos fundamentales de las personas humanas y el artículo 2.24 es claro cuando pues exige una conducta como base descriptiva para que se pueda luego realizar las calificaciones analíticas de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Eso no está en discusión, doctores. Pero sin embargo, ya sabemos que existe una ley que hace referencia a la responsabilidad administrativa, y así dice la ley, de las personas jurídicas. No dice responsabilidad penal. Y lo que pasa que las personas que están de acuerdo con esta idea han dicho, no, es un fraude de etiquetas porque finalmente sí hay responsabilidad penal. Es que ese es el problema de la dogmática por la dogmática. Ese es el problema cuando de pronto ni siquiera se verifica críticamente si nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico habilitaría hablar de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y realmente, disculpen esto que lo voy a hacer rápidamente porque no va a haber otra oportunidad, las justificaciones o razones para señalar que las personas jurídicas pueden cometer delitos, es decir, conducta típica antijurídica y culpable, van por el lado de que, pues, esta responsabilidad penal esta responsabilidad es objeto del proceso común. Pero en el proceso común también tenemos el objeto civil, también tenemos un objeto administrativo. De tal manera, el hecho de que su procesamiento de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas sea objeto del proceso penal, no hace que esto convierta a este objeto en penal. También se ha hecho referencia a que las personas jurídicas cometerían este tipo, delitos, porque resultaría que este artículo 2 tiene que ser considerado con amplitud y en una suerte de política criminal. La única forma, obviamente, de dar una respuesta a este tipo de criminalidad sería, pues, utilizar este instrumento de teoría del delito para decir que la persona jurídica realizaba el delito de cohecho internacional y que, por tanto, sería típica, antijurídica y culpable. Pero culpable, ¿qué es la culpabilidad? ¿No es el reproche que se realiza al sujeto por la realización del injusto? Y una persona jurídica puede tener esa capacidad, ese discernimiento como para evaluar si lo realizado es un injusto o no es injusto. Entonces nos quedaríamos solamente con un hecho típico antijurídico, pero una situación que no vendría a ser base como para formular esos niveles analíticos y sin responsabilidad. Es que si tratamos de utilizar la teoría del delito para los efectos de atribuir responsabilidad a personas jurídicas, lo que vamos a hacer es simplemente laxar estos rigurosos filtros de la teoría del delito. Así que hay que tener mucho cuidado con este tema, y lo digo porque está relacionado, obviamente, con el tema de la organización criminal, ¿no? Las personas jurídicas no cometen delitos. Las personas jurídicas pueden, ¿cierto?, asumir consecuencias, como lo que regula la ley, ¿cierto? Y esas sanciones son administrativas. No podemos de ninguna manera utilizar un instrumento como la teoría del delito para los efectos de evaluar la responsabilidad. Puede utilizarse otra teoría, no hay duda. Bueno, a construir dogmática de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero no utilicemos el instrumento de la teoría para ello. No podemos realizar eso. Y es por eso donde aparecen algunas discusiones en realidad que no tienen sentido. Si el tema del compliance es un problema de tipicidad, o es un problema de culpabilidad, es un problema de exención de responsabilidad, no tiene sentido. Utilicemos la teoría del delito para evaluar, obviamente, lo que es una conducta humana. No utilicemos la teoría del delito para otros objetos. Hay posibilidad de crear una teoría de la responsabilidad administrativa de personas jurídicas, sí, y hagámoslos. Bien, pero bueno, alejémonos rápidamente del artículo 2.24 literal D y aproximémonos a la parte general, ¿cierto?, del Código Penal y a la parte especial. En la parte general encontramos nuevamente la exigencia de que el comportamiento debe ser doloso o culposo. ¿Cuál sería el comportamiento de una persona jurídica? ¿Doloso, culposo? ¿O el dolo o la culpa lo tendríamos que extrapolar de la función dirigente de sus representantes? Se percatan los problemas que presentan, ¿no? Bueno, pero acá ya tenemos en la parte general el artículo 12, donde hay exigencia de ese componente subjetivo. Y esta es la base para que nos vayamos ahora al artículo 317. Y estoy señalando bien, es el artículo, es el dispositivo típico, ¿no? Y el artículo 2 de la ley 30.0077. ¿Por qué decimos que este es el artículo, por favor? Porque no confundamos artículo con tipo penal. Este artículo 317 es un producto del legislativo.
No hay duda. Este artículo 317 es producto del artículo 2, ley 30.0077 y el decreto legislativo 1244. Es producto de los legisladores. El tipo penal es el constructo que realizan los dogmáticos para efectos de establecer, ¿cierto?, cuáles son los elementos del tipo objetivo y los elementos del tipo subjetivo, y para ello tienen como insumo aquellos elementos legales que aparecen en los dispositivos de la parte especial y de la parte general. En el tipo penal podemos de pronto hablar de tipo objetivo y tipo subjetivo, y esto no lo vamos a encontrar en el artículo 317. En el tipo penal podremos encontrar los criterios de imputación objetiva y los criterios de exclusión de imputación objetiva. Eso no lo vamos a encontrar en el artículo 317. En el tipo penal podremos encontrar el tipo subjetivo, dolo, ¿cierto?, conocimiento y voluntad. Y eso no lo vamos a encontrar en el artículo 317. Porque entendamos, pues, el tipo penal es una construcción dogmática. Es una construcción dogmática construido con los dogmáticos y es una construcción dogmática, pero vinculada a la legislación. No es una construcción dogmática de acuerdo más o menos al parecer de los dogmáticos, no. Es una construcción dogmática, pero vinculada a los dispositivos de la parte especial y de la parte general. Así debe comprenderse este tema. Entonces, por esa razón, esta aproximación que vemos desde el artículo 2, desde la Constitución, desde la parte general del Código Penal, hasta el artículo 317, pues es el insumo para que los operadores construyan el tipo penal. Diferenciemos. Digo esto porque por el paradigma todavía un poco exegético y compartimental, a veces nos quedamos solamente en el dispositivo nada más y decimos que el dispositivo es el tipo. El artículo 317 no es el tipo. Ojo con ello. Bien, acá tenemos el artículo que nos va a servir como referencia. Este es el artículo que tiene que ser interpretado de manera restrictiva. Este es el artículo que nos va a permitir que en caso de duda, pues no apliquemos algún dispositivo de cara al caso concreto. Y este es el artículo, ¿cierto?, de donde vamos a extraer los elementos para construir el tipo penal de este artículo, ¿cierto? No podemos construir el tipo de organización criminal si no es sobre la base del artículo 317. Y con los presupuestos de la Constitución, los presupuestos de la Convención. Y este artículo 317 describe lo que a la letra dice: el que promueva, verbo típico, organice, verbo típico, constituya, verbo típico, o integre, verbo típico. Son verbos típicos, son núcleos típicos. De tal manera que de esa primera parte, ¿cuántos tipos podemos construir? ¿Se percatan? Podemos construir 5, solamente hasta acá 5 tipos penales. Una cosa es el que promueva, y la imputación concreta de promover tiene que estar, obviamente, configurada en un enunciado fáctico que describa cómo se promovió. Listo. Él es el promotor. Listo. Veamos el enunciado fáctico que permita afirmar la realización de este elemento de promoción. Este es el promotor. Organice. Una cosa es promover y otra cosa organizar. ¿Cierto? Organizar. ¿Quién es la persona que de pronto es el cerebro en la estructuración de esa red criminal, de esa organización criminal? Constituya o integre. Y el último es el más simple, cuando hablamos solamente del elemento personal de la integración. Pero cada uno de estos elementos son independientes. Son independientes. Y dan lugar, ¿cierto?, a núcleos típicos de tipos diferentes. Por eso señalamos que es un artículo. Dice: una organización criminal. Si está haciendo referencia ya a una organización criminal, esto trae como consecuencia afirmar, ¿cierto?, que estamos hablando de una estructura criminal. ¿Y por qué estamos poniendo fuerza en este tema de organización criminal o estructura criminal? Porque precisamente este acuerdo plenario de la Sala Penal Nacional, en ese tiempo, ahora Corte Superior Nacional, abordó este problema porque frente a la exigencia de los jueces, ¿cierto?, los jueces, de que en las imputaciones que presentaba el Ministerio Público se exija el elemento estructural, pues algunos decían, no, el artículo 317 no contiene. A ver, leamos, decía,
no hace referencia a la estructura. ¿Dónde? Pues acá hace referencia a la permanencia, el elemento temporal. Hace referencia a la distribución de funciones, el elemento funcional. Hace referencia a la comisión del delitos, el elemento teleológico. Hace referencia a 3 o más personas, el elemento personal. Entonces, pero no aparece el elemento estructura. Y en buena hora que se llevó a debate esta situación, porque si ustedes ahora, ya con lo que estamos señalando, diríamos, pero está claro que acá aparece el elemento de estructura, pero lo dice organización. Y como el elemento de estructura es el eje, es el espinazo, es el esqueleto sobre la base de la cual se van a articular los otros elementos del tipo. Pero no se entendía eso en su momento, ¿no? No se entendía y dio lugar, obviamente, a que se desarrolle toda una sesión para sacar un acuerdo plenario sobre este tema. Bien, sigamos. Dice, el que promueva, organice, constituya o integre una organización criminal de 3 o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, es el elemento temporal, que de manera organizada, concertada o coordinada se repartan diversas tareas, ¿cierto? El elemento funcional o funciones destinadas a cometer finalidad, delito será reprimido. Bueno, ahí tenemos este tema. Pero para efectos de superar esta aparente exigencia del elemento de estructura, se tuvo que recurrir a la ley 30.077 contra los cuestionamientos que se realizaba el doctor Prado Saldarriaga y también los cuestionamientos del acuerdo plenario 8/2019, en el sentido de que esta ley solamente era pues para efectos operativos, pero que esta ley de ninguna manera vendría a ser un tipo penal. Recuerden ahora ustedes cuando estamos hablando del artículo 159.11. En caso de duda, pues aplica la que favorece más al reo. De tal manera que no podemos excluir simplemente en el sentido de decir, nosotros, los jueces supremos, como supremos que somos, estamos indicando que esta ley no regula un tipo. No. Hay que tener en esto cierta coherencia con la Constitución, y la Constitución nos dice claramente que es una ley y eventualmente esta permitiría conceptualizar de mejor manera lo que es una organización criminal. ¿Qué dice esta ley? Una organización criminal es aquella agrupación que cuenta con 3 miembros o más, entre quienes se reparten tareas o funciones, cualquiera sea su estructura, y ámbito de acción, que tenga carácter estable o tiempo indefinido, funcione de manera coordinada y tenga el propósito de cometer delitos. Fundamental. Pero el elemento de estructura ya lo tenemos. Y si de pronto nosotros queremos compatibilizar el artículo 317 con este artículo 2, no habría ningún problema. Finalmente, lo único que estamos extractando de esta definición es el elemento de estructura. Podríamos quedarnos solamente con el artículo 317 y decir que organización o estructura pues vienen a ser conceptos que vienen a representar lo mismo. Pero tomemos este artículo de la estructura y no habría ningún problema. ¿Por qué este cuestionamiento a considerar que esta ley 30.077 pues solamente tendría carácter operativo a manera de manera enunciativa? Porque luego esta misma ley regula aquellos supuestos, ¿cierto?, respecto del cual sí se podría hablar de organización criminal. Como tenemos un enunciado donde hace referencia a trata de personas, proxenetismo, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, entonces dice, en la perspectiva por lo menos del profesor Peña Cabrera, estos son los delitos para los cuales debería configurarse la organización criminal, no otros. Y es donde aparece el cuestionamiento en el sentido de decir, no, esta ley solamente es de manera enunciativa, esta ley no describe ningún tipo penal. No tenemos por qué sujetarnos a ello por mandato de la Constitución. Es una ley y los jueces nos sujetamos a la Constitución y la ley, ¿no? Entonces, ese es un tema, creo, muy importante que se debe comprender. Otro tema que es muy importante señalar con relación a este elemento que nos sirve, y obviamente está enfocado también desde la perspectiva de la criminología, es el cualquiera sea su estructura. Porque si bien es cierto, estamos desde ahora anunciando que hablamos de una estructura, de pronto pues podemos tener un paradigma de una estructura siempre vertical o piramidal. Pero sin embargo, cuando hace referencia a cualquiera sea su estructura, este elemento normativo, ¿cierto?, nos permite
ver cómo en la realidad las organizaciones criminales tienen diferentes estructuras, no necesariamente son rígidas, son flexibles, pueden ser horizontales, verticales, compartimentales, pero pueden tener diferente configuración. Así es que es muy bueno, más bien, y bastante la amplitud de este dispositivo, ver cómo desde la ley 30077 en su artículo 2 permitiría trabajar de mejor manera este elemento estructural. Y luego, siempre con una revisión de la base normativa para luego hacer el análisis que corresponde, pues en este decreto legislativo 1244 se adiciona este dispositivo que aparecía algo como subsidiario, ¿no? En la exposición de motivos se afirma que esto fue básicamente promovido por la Policía Nacional porque, pues, en muchos casos, la pluralidad de sujetos sin alguno de los componentes del artículo 317 daba lugar a que pues, no se pueda construir una imputación por pertenencia a organización criminal, pero tenía que haber alguna respuesta para ello. Y por eso es que dice, sanciona la unión de dos o más personas que sin reunir alguna de las características de la organización, las que hemos visto, se constituya para cometer delitos concertadamente. Ahora sí, vamos a este tema. Este esquema es bastante gráfico, ¿cierto? Y debe ser comprendido en su real dimensión para efectos de que se pueda construir una imputación concreta como hipótesis de investigación o una imputación concreta como fundamento de la pretensión penal. Si no tenemos este esquema claro, entonces, y que corresponde obviamente a los elementos del tipo, entonces cualquier amalgama de fácticos con pluralidad de sujetos, ¿cierto? Puede pasar como una imputación concreta por este delito. Veamos, dice, un elemento estructural, habíamos dicho que sí, pues, un elemento estructural. Pero esa estructura, primer elemento de estructura, debe tener un norte, una finalidad, ¿correcto? Este elemento estructural, con ese norte, que hemos indicado, este elemento normativo es lo fundamental. Por eso es que en ese acuerdo plenario, 1/2017, se trabajó sobre este tema, lo pueden ver en la red, está bastante difundido el acuerdo plenario, del cual fui ponente, ¿cierto? Y se trabajó bastante sobre este tema en el sentido de que predicar temporalidad, el elemento teleológico, funcional, personal, sin que esté vinculado, incardinado en ese elemento de estructura, no tenía sentido. No tenía sentido. Así que el elemento estructural era fundamental. Luego, si hablamos de ese elemento estructural, esto tenía que necesariamente vincularse a las diferentes formas de estructura de las organizaciones criminales. No necesariamente todas van a tener esa configuración de la Cosa Nostra, del Yakuza, no, sino que tienen estructuras diferentes, compartimentalizadas, y obviamente van configurando su estructura en función de la naturaleza de los delitos que se pretende cometer, o para el cual está orientado a ejecutar. La estructura obedece a sus fines. Reitero, esa estructura rígida o flexible, vertical, horizontal, ¿cierto? O piramidal, obedece a la naturaleza de los fines. Por tanto, la estructura adquiere sentido siempre en orden al elemento teleológico, la comisión de delitos. ¿Bien? Ya está clarísimo eso. Es en este plano donde vemos el elemento teleológico, donde se comienzan ya los debates. Acá ya comenzó primero porque no aparecía en el 3 y 7, pero creo que es el componente central. Porque resulta que debemos tener una limitación para adelantar las barreras de punición y de pronto predicar, ¿cierto?, una organización criminal. ¿Cómo vamos a adelantar una organización criminal destinada a matar gatos? ¿Tendría esa entidad suficiente? Con esto no quiero en absoluto afectar a las personas que tienen bastante cuidado de los gatos, pero ¿está orientada a esa finalidad? ¿A romper ventanas? ¿Causar daños menores? Simplemente representémonos el caso de las barras bravas, que incluso tienen, realizan algunos actos periódicamente y que siempre lindan, pues a veces con daños. ¿Serían organizaciones criminales? Entonces, por eso es que este elemento teleológico tiene que ser interpretado de manera restrictiva. Y si bien es cierto el artículo 317 no señala que sea de delito de magnitud, de entidad, tenemos que recurrir, pues,
a la ley 30077, donde sí tenemos un listado de aquellos delitos de entidad. Reitero, la ratio es que se está adelantando las barreras de punición, uno. Y en segundo lugar, si se adelantan las barreras de punición, claro está que está en la idea de prevenir, si es que se logra prevenir, ¿cierto?, la comisión de delitos graves. Ese es otro elemento normativo. El elemento estructural normativo, el elemento teleológico normativo. Bien, pero estas finalidades deben estar necesariamente contextualizadas en el tiempo, permanente o de manera indefinida, como bien se ha señalado. Y esta, si primero hemos dicho, es una estructura criminal, tenemos el enunciado, así comienza una imputación concreta por organización criminal. Estructura. Se trata de tal organización que tiene tal estructura y tal, listo. B, segunda proposición fáctica. Tiene como finalidad la comisión de delito de lavado de activos o tráfico ilícito de drogas conforme se trata. Listo. C, según enunciado. Esta organización criminal pues ha sido creada para que exista de manera permanente o en tanto esté destinada a la comisión del delito tal como se... Listo. C, elemento personal, está constituida por más, perdón, ya estamos en el elemento D, por más de 3 personas, en este caso son fulano y tal, quienes integran y todo lo demás. Y finalmente, el elemento funcional. Cada uno de estas personas realizan funciones distintas conforme al rol que se le asigna, vinculado obviamente al elemento teleológico. Funcional a lo teleológico, funcional a la comisión del delito. Por eso es que marcamos esto con énfasis. Porque ustedes han visto normalmente que cuando se supone que se ha desarticulado una organización criminal, caramba, traen hasta el abogado, traen hasta el contador, cuando muchas veces estos desarrollan funciones neutras que corresponden al ejercicio de la profesión y que no están vinculados directamente con la comisión de los delitos. Por eso hay que tener mucho cuidado con el elemento funcional. No es que estos elementos estén compartimentalizados. Como ven ustedes, está completamente articulado, engarzado. Por eso que el elemento último está vinculado con este tema. Y en este elemento funcional, pues comienzan a aparecer serios problemas con relación a los temas de intervención delictiva y la participación delictiva. ¿Quiénes son autores? Hacía lectura de una fiscal, creo que es una de las más serias que ha trabajado sobre el tema de la organización criminal en cuanto a las intervenciones delictivas, pero partían presentando algunos postulados. Decía, en cuanto al elemento personal y funcional, pues el artículo 25 o el artículo 24 son pues, dispositivos de la parte general que tienen como finalidad regular la participación en los delitos convencionales, homicidio, lesión, usurpación. Pero que este elemento funcional, esta base normativa para hablar de la participación delictiva no sería la idónea para hablar, ¿cierto?, de alguna forma de cooperación secundaria o primaria, complicidad primaria o secundaria en los delitos de organización criminal. Yo creo que ahí sí tenemos un problema, porque es una interpretación más bien suprimir ese artículo 25 para que no sea aplicado al artículo 317, es decir, la organización criminal, significaría simplemente a cualquier persona que esté vinculada de una u otra manera a la organización criminal, independientemente de que su función sea neutra, pues, dado que no se estaría inaplicando el artículo 25, sin más razón que es un delito no convencional, pues estaríamos expandiendo, ¿cierto?, el poder punitivo. Y expandiendo, miren, inaplicando el artículo 25. Y eso no es correcto, eso no es correcto. Es decir, no es tan exacto afirmar que en los delitos de organización criminal, por ser, ¿cierto?, un delito de peligro abstracto y en esta forma, toda persona que estaría vinculada siempre a título de autor, ¿no? Eso va a depender del caso concreto. Porque si se tiene una organización criminal que ya ejecutó algunos actos y resulta que en la ejecución de actos ha habido la participación de algunas personas, pero que no pertenecen a la organización criminal, el panadero que pues alquila su horno para que oculten la droga, ese panadero no pertenece a la organización criminal. Ese panadero, si bien es cierto, tuvo participación en que se oculte
la droga, los ladrillos de cocaína, ¿cierto? Tendrá que responder por ese delito, por la ejecución como cómplice de ese delito, pero no hay pertenencia a organización criminal. Ese es un problema que lo vamos a encontrar y que lamentablemente pues a veces se pretende tijerear los límites de la legalidad para decir no, en los delitos de organización criminal no encontramos supuestos de complicidad primaria o secundaria. Eso está bueno para los delitos convencionales, pero no para los delitos no convencionales. Absurdo, absurdo, ¿no? Así es que, señores, tengamos mucho cuidado al momento de hacer una interpretación de del elemento personal y del elemento funcional. Esta es una diapositiva donde está clarísimo esos tres elementos. En orden, lo construiríamos nosotros, esto lo he copiado, ¿no? Este es el elemento fundamental, el elemento estructural, pero no nos olvidemos que está directamente vinculado al elemento teleológico, el elemento teleológico con relación al temporal, y luego viene el personal y el funcional, en ese orden. Uno, elemento estructural, primera proporción fáctica, es lo que voy a construir. Dos, segundo, elemento teleológico, el enunciado fáctico, de cuál es la finalidad, y cómo así esa finalidad incluso ha sido plasmada en la realización de algunos actos. Tercera proporción fáctica, elemento temporal, existe desde cuándo y cómo se proyectaba en la realización de hechos. Cuarto elemento, son Juan, Andrés y Pedro. Listo. Que están vinculados porque habían realizado estos hechos. Y quinto, elemento funcional, hay un reparto de roles de acuerdo a la finalidad. Tenemos la imputación, ¿cierto?, por pertenencia a organización criminal. Sí. Y este es el gran problema que se tiene actualmente, puesto que si no se comprende esta estructura tan elemental desde una perspectiva operativa, el simple hecho de ver a un conjunto de personas que por azares esté vinculados a la comisión de uno u otros delitos, inmediatamente aparece pues la imputación por pertenencia a organización criminal. Y es que no podemos utilizar esto, la pertenencia a organización criminal, como Capón de Sastre bien lo indicaba. Vean ustedes muchas de las disposiciones de formalización de investigación preparatoria de acusaciones hacen referencia a eso que indiqué. Una imputación genérica, dicen, de organización criminal. ¿Cómo podemos hablar de una imputación genérica, por favor? Toda imputación siempre es concreta. Toda imputación es concreta. Toda imputación exige enunciados fácticos de cada uno de los elementos. Con mayor razón, cuando estamos ante delitos, ¿cierto?, de peligro abstracto. Precisamente por ese adelanto de las barreras de punición, en línea de concretar cuando estamos ante la configuración de esa imputación, con mayor razón se exige más concreción de esos enunciados fácticos. Porque si no, todo sería sumamente valorativo, puramente valorativo, y no se quiere ello. Porque cuando se hace referencia solamente a lo valorativo, pues esto, lo valorativo, llevaría a que se califique cualquier fáctico como, por ejemplo, como si fuera una estructura. No, si es una estructura. ¿Cuál es la estructura? Esa suerte de organigrama que han presentado. Sí, pues, lo que ya ustedes están viendo, cada vez que hay una presentación, lo primero que se presenta es el organigrama, que ni siquiera dice relación con las formas como criminológicamente se van configurando muchas veces, pues, las organizaciones criminales. Para la construcción de esta imputación, así con este gráfico, es obvio que se debe considerar esos elementos, esa evidencia que acaece en el mundo de la realidad. Si estamos hablando de una organización criminal y tiene una vocación de permanencia, es evidente, señores, que se tiene que trabajar, por favor, esto es muy importante, con los actos especiales de investigación, ¿cierto? Esos actos especiales de investigación, distintas a aquellos que se realizan para los efectos de investigar hechos del pretérito, ¿no? Mató, sí, pues mató el 20 de junio. Listo. Entonces, seguramente la investigación será tratar de acopiar esa información respecto de ese hecho que pasó. Pero cuando estamos hablando de una organización criminal, se entiende que esta organización temporalmente se proyecta en el tiempo. Y por consiguiente, ¿cierto?, para tratar de encontrar esa evidencia, se tienen que desarrollar actos especiales de investigación.
Y está regulado en la ley 30.077. Hace referencia a la remesa vigilada, hace referencia al agente encubierto, hace referencia a las interceptaciones telefónicas, hace referencia a los levantamientos del secreto. Es decir, se tiene un conjunto de herramientas. Pero obviamente esto se tiene que desarrollar antes de que se disponga la formalización de investigación preparatoria. Eso es lo fundamental. No hay por qué comer ansias, no hay por qué apresurarse. Si hay de pronto algunos elementos, entonces sobre la base de esos elementos uno va acopiando. A ver, primero, desde una perspectiva criminológica, ¿sí? ¿Cierto? Y teleológica. A ver, se trata de una organización vertical, se trata de una organización horizontal, es compartimental, para que sobre la base de eso lo vaya configure la imputación. Está destinada, ¿cierto? ¿De dónde encuentro ello? Sí, encuentro de las interceptaciones telefónicas estos elementos, encontramos que el agente encubierto ha hecho referencia a tales situaciones, es decir, tengo que primero cosechar insumos para luego construir la imputación sobre la base de los elementos del tipo. No es cuestión de presentar organigramas, por favor. No es cuestión de presentar esa suerte de esquemitas, no. Es cuestión de trabajo real de investigación y existe base normativa por ello. Es por eso que tenemos este cuadro que es fundamental, ¿no? Los indicios que se encuentran me van a permitir, ¿cierto?, verificar cuántos son elemento personal, a qué se dedican, elemento, la finalidad, cuál es la finalidad, cada uno de los componentes, y formulo una hipótesis de organización criminal, que quizás va a ser más fácil si de pronto esta organización criminal ya ejecutó alguno de los actos, ¿cierto? Pero esta es una labor, obviamente, heurística, de creación, que requiere, obviamente, de una inferencia inductiva bastante fuerte. Y quienes tienen la competencia cognitiva como para formular esta hipótesis, pues, obviamente son los señores fiscales. Los señores fiscales. Y quienes van a controlar esa imputación son los jueces. Y quienes van a controlar para los efectos de la defensa son los abogados defensores. Pero así se debe construir de los indicios. No se puede de ninguna manera considerar que alguno de los elementos no aparece, pero que en el camino va a aparecer. Recuerden este tema, y voy a tomar un poco de fuerza, por favor, para que se entienda bien este tema, a propósito de esa malentendida progresividad de la hipótesis de la imputación del hecho punible. En esto debemos ser bastante rigurosos. En primer lugar, para que se desarrolle una investigación formalizada, se requiere, obviamente, de una hipótesis que define el objeto de investigación. Y es por eso que los actos de investigación que se van a desarrollar, ¿cierto?, están directamente orientados a comprobar o verificar ese objeto de investigación. Y ese objeto de investigación es la hipótesis de la imputación concreta. Por eso que al inicio, después de haber realizado los actos de investigación especiales, encontramos un conjunto de elementos reveladores que le permiten al señor fiscal construir esa hipótesis. Y seguramente con el desarrollo de otros actos ya dentro de la investigación formalizada, lo verificará. Y si lo verifica, esa imputación concreta deja de ser objeto de investigación o hipótesis de investigación para configurarse ahora en una causa petendi de la pretensión penal. Pero si es que de pronto no he formulado algún acto de investigación tendiente a la corroboración de uno de los elementos, de los cuales ya tenía había elementos reveladores, ¿cierto? Elementos reveladores, indicios, mejor voy a emplear el término, indicios reveladores de alguno de los elementos, entonces no puedo pedir peras al olmo. En otras palabras, si es que en la hipótesis no aparece configurado una proposición del elemento temporal, del elemento estructural, del elemento funcional, de cualquiera de ellos, no esperemos que por generación espontánea o por abracadabra va a aparecer información en el decurso de la investigación para que luego tenga configurada la imputación como fundamento de la pretensión penal. Nada aparece de casualidad. Así es que cuando formulé la hipótesis de imputación e hice referencia al elemento estructural, porque tenía algunos elementos reveladores, es porque justamente hice referencia a ello. Tengo el enunciado. Y los actos de investigación
se orientarán a verificar que en efecto era una estructura, los actos de investigación formalizada. Pero si de pronto solamente hago referencia, era una estructura nada más, sin siquiera estar más o menos peregrinando cómo sería esa estructura, nada va a aparecer de la nada. La progresividad, ese principio de progresividad, está referido a los elementos de juicio que se van consiguiendo como consecuencia del desarrollo de los actos de investigación. No se puede desarrollar una investigación si no tengo una hipótesis de imputación del hecho punible, eso está claro. Es impensable, es antimetodológico e irrazonable pensar que la hipótesis se va a ir construyendo en el camino progresivamente. Es absurdo, pues, desde todo punto de vista. Lo que es provisional es la calificación jurídica. Lo que es dinámico son los elementos de juicio como consecuencia de los actos de investigación. Así que la hipótesis de imputación concreta por organización criminal debe estar claramente definida, ¿no? Una vez que tenga esta hipótesis, digo, probablemente pues son estas 4 personas, o probablemente están destinadas a ser, veamos, funcionalmente a tal. Esta persona es el sicario, esta persona desarrolla, ese quien desplaza el dinero a tal lugar, listo. Así es que, acto de investigación, curse ese oficio, solicite el levantamiento del secreto bancario para ver las transferencias que había realizado de tal a tal, listo, comienzo a realizar ya los actos de investigación para ver cómo funcionalmente esta persona servía a los fines de la organización criminal. Claro, y puedo hacer eso, ¿cierto? Porque está clarísimo que me faltaba información respecto de la función que le correspondía a Andrés, por ejemplo, ¿no? Es que la hipótesis vidente, teleológica, orienta los actos de investigación. Si no tengo hipótesis, entonces todo va a regresar a lo que se ha criticado con fuerza, que es la instruccionalización de la investigación preparatoria. Los que han litigado con el viejo Código de Procedimientos Penales saben cómo era la instrucción, ¿cierto? Era una suerte de investigación básicamente de rito, de trámite, pero que no era auténticamente una investigación, ¿no? Las ratificaciones ante el secretario, cumplir simplemente de manera formal todo el plazo de la instrucción. Entonces no se quiere que la investigación preparatoria se instruccionalice. De lo que se trata es de que sí tengamos una hipótesis que oriente con pertinencia y puntualidad cuáles son esos actos de investigación que me van a permitir afirmar cuál era la función que le correspondía a esta persona, cuál era la estructura de esa organización criminal. Bien. Luego tenemos ya para los efectos de la imputación, ya la justificativa o probatoria, de control de la hipótesis, ¿cierto? Pero acá ya tenemos la hipótesis, de lo que se trata y es ir a juicio para que se pruebe cada uno de ellos. Vamos a correr un poco, doctores, porque nos está ganando la hora. Bien. Estos elementos que se encuentran como dato de la realidad, ¿cierto? Llamadas telefónicas, transferencias bancarias, de pronto las comunicaciones con lenguaje cifrado, de pronto el hecho de hacer referencia a soldados para referirse a los integrantes, todo esto, ¿cierto? Tiene que ser, obviamente, procesado para inferir la imputación concreta. ¿Sí? Ahora sí se les hace más familiar este cuadro, ¿verdad? Acá tenemos los elementos, esta es la imputación concreta por organización criminal, elemento personal, temporal, teleológico, funcional y estructural. Y tenemos que inferir, ¿cierto? Sobre la base de estos elementos, que es esta persona promovió una organización criminal, organizó una organización criminal, constituyó o integró una organización criminal. Pero acá viene algo muy importante. 2 cosas muy importantes. Si estamos en fase de una sentencia, y me voy a ir más a ese plano, es evidente que las inferencias, estas inferencias, este razonamiento tiene que ser expreso, tiene que ser manifestado, ¿cierto? No es una cuestión simplemente de implicitud. Las inferencias vienen a ser la justificación externa, ¿cierto?, del por qué estoy afirmando la existencia, perdón, la imputación, la pertenencia a la organización criminal. Inferencias. Por favor, no falacias, no sesgos, no intuiciones, sino inferencias, inferencias que se exponen. Máximas de experiencia, pero realmente las máximas experiencias. No el tema tan recurrente y que, bueno, está generando pues cierta incomodidad en los señores abogados, en todo el colectivo jurídico, cuando de pronto se sustituye las inferencias, perdón, las máximas de experiencia por sesgos, por prejuicios, preconceptos,
Y ese es un problema. Pues reparen ustedes el tema del calzón rojo, el problema de que las lesbianas son violentas, un conjunto de ejemplos que se ha difundido últimamente a propósito de cómo hay una sustitución de las máximas diferencias por diferencia. Y fue una lección lo que pues la Sala Nacional, Corte Nacional o Tribunal Nacional, ¿no? Disculpen el término, no recuerdo bien esto, de España, a propósito de uno de los pedidos que se hizo sobre pertenencia a organización criminal de una persona que actualmente está perseguida. Solamente me voy a referir a ese razonamiento específico. El hecho de, pues, decir coloquialmente a una persona compadrito, o hermanito, o tíito, pues, no nos puede llegar a inferir, así, solamente a través de ello, la pertenencia a una organización criminal. Se explica entonces por qué. En ese caso, se desestimó, ¿cierto?, esa petición de extradición por esa imputación de pertenencia a organización criminal. Porque se requiere, pues, otros elementos adicionales. De pronto, el lenguaje encriptado de otra manera, pero hay que tener también mucho cuidado en otros temas. De pronto, hacer interpretaciones perversas, y ustedes saben a qué me refiero, si hago referencia al librito, no necesariamente a partir de ahí inferir un fajo de billete de dólares, sino eventualmente esa persona sí produce libros y en realidad está vinculada a ella. Porque cuando ya se trabaja bajo sospecha, ¿cierto?, ya tenemos problemas. Por eso es que debemos sujetarnos siempre a esas máximas de experiencia que nos permiten, permiten concluir que ciertamente hay pertenencia a esa organización criminal. No se trata de forzar, ¿cierto?, los elementos de juicio y tratar simplemente de presentar un mapa mundi, si no es en esa función. Ahora tiene sentido todo lo que les indico, regreso, porque para mí es muy importante esta parte, este esquema. Explicado en la forma como se ha señalado, para hablar de una organización criminal. Y rápidamente, porque nos va a faltar tiempo, créanme, es el tema de, ¿y qué pasa si falta un elemento? Son solamente dos, o que solamente ocasionalmente se han reunido, o resulta que es un poco amorfa, es banda, pues, es banda, el otro grado de organización criminal. El otro grado de organización criminal. ¿Y qué pasa si de pronto se reúnen 3 personas para la realización de un hecho? Concierto. Es coautoría nada más, coautoría. Así que la presentación es un poco espectacular cuando se dice grados de organización criminal, pero hay que tener mucho cuidado con ello porque en realidad de lo que se trata es partir primero de este tema cierto, fundamental, que viene a ser la estructura de la organización criminal, para luego comparativamente entrar a hacer las otras evaluaciones. Elemento personal, tipológico, listo. Dejamos de lado esto y ojalá me alcance tiempo todavía para trabajar con otra diapositiva. Pero si hay preguntas, adelante, por favor. Sí, doctor. Estimados participantes, si tuviesen alguna pregunta, como siempre lo hacen, pueden levantar su manito y encantado para activar su audio. Bueno, tenemos al doctor César Augusto, nos dice: doctor, buenas noches, brillante exposición. Cuando hablamos de una persona jurídica y en el acto criminal es igual al compliance para determinar el tipo penal, ya que vulnera la norma de la ley número 30.42.4? Gracias, doctor. A ver, no he comprendido bien la pregunta, pero me voy a referir a lo que señalé. Primero, una cuestión de principios. Las personas jurídicas no cometen delitos. Un principio liberal de siempre. Cuando se ha trabajado con esta ley, lo que diseña es la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Así, con el término administrativo. Y no es como las personas o los juristas que están a favor de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es un problema de etiquetas. No, es un problema de contenido. Conceptualmente, nuestra legislación regula la responsabilidad administrativa. Terminológicamente y conceptualmente es responsabilidad administrativa de personas jurídicas. Porque las personas jurídicas, Alianza Lima, Universitario, Melgar, no van a la cárcel, pues si hablamos de penitenciario, pena, pues estamos entendiendo claramente a qué se refiere, ¿no? No, sí se le impone pues la disolución, pues, otras formas que afectan obviamente a la persona jurídica, pero
¿Por qué es el cuestionamiento? Y esto es lo fundamental. Pusimos énfasis en que el derecho penal es un derecho penal de acto, no es un derecho penal de autor. Cuestión que entra en crisis a propósito de lo que estamos trabajando sobre la pertenencia a organización criminal. Entonces, este artículo 2, numeral 24, literal D, exige la capacidad de conducta, de acción u omisión de una persona humana para luego utilizar el instrumento conceptual de la teoría del delito. Requiero un hacer externo de una persona y luego predicar, diagnosticar. La expresión le va a parecer disforzada. Un médico jurídico, ¿no? Que diagnostique esta acción como típica, antijurídica y culpable. Porque resulta que la teoría del delito, ¿cierto?, es un método adecuado a su objeto. ¿Cuál es su objeto? La conducta. Y la teoría del delito se adecua a esta conducta. Por tanto, el tipo que describe una conducta, sí, eso describe, en su aspecto objetivo y subjetivo. Y es por eso que se habla de tipo objetivo y tipo subjetivo. Tipo objetivo describe el aspecto externo de la conducta, tipo subjetivo el aspecto interno. Lo antijurídico, ¿qué es? Lo antijurídico viene a ser esa conducta que, previamente afirmada que es típica, colisiona con todo el ordenamiento jurídico. Y culpable, esta conducta desplegada por esa persona le es reprochable porque esta persona comprendía el carácter delictual de su hacer. Es decir, lo que quiero que vean ustedes es cómo este diseño del método se adecua precisa y específicamente a lo que es la conducta. Capacidad de conducta. Ahora, ¿qué sucede cuando de pronto se pretende utilizar la teoría del delito para procesar situaciones generadas por organizaciones, perdón, por personas jurídicas, a propósito de su uso para los efectos, por ejemplo, del cohecho internacional? Lo que encontramos, ¿cierto?, es personas jurídicas respecto al cual se ha incrementado su patrimonio por el hacer de sus representantes. Y lo que tenemos solamente es una situación. Y si de pronto el tipo exige tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva de una conducta, ¿cómo hago? Voy a decir, voy a normativizar el concepto de conducta y ahora también va a ser conducta la situación que desarrollan las personas jurídicas. Y resulta que acá hace crisis la tipicidad y por ello la legalidad. ¿Y cómo hago para afirmar, por ejemplo, el tema de la reprochabilidad? ¿Cómo poder reprochar a los representantes legales? Pero una persona jurídica, ficta, por cierto, que es persona ficta, tiene capacidad como para evaluar, como para comprender e internalizar el carácter del injusto. No. Y es la última parte de la pregunta, y es que la figura del compliance o el modelo de cumplimiento para las personas jurídicas, sí, también es ley y se debe aplicar, pero entendiendo claramente que procesando a las personas jurídicas, la consecuencia va a ser administrativa. Por el prestigio de estas personas jurídicas, en algunos casos. Y hay un tema muy importante, apreciado doctor. Lo que pasa que en países desarrollados, pues las personas jurídicas adquieren tal prestigio que viene incluso el know-how. Pero en nuestro Perú, y era una observación que hace buen tiempo a propósito de un conversatorio sobre compliance, en nuestro Perú, pues, si nos asociamos 2 o 3, mañana creamos una persona jurídica y participamos en una contratación estatal. Y no habría ningún problema. Y de pronto simplemente se elimina. De tal manera que la sanción con eliminar no tendría sentido, por la alta informalidad. Y para cualquier otro efecto, de pronto se va creando una u otra. Pero se tiene que dar respuesta, obviamente, al uso de estas personas jurídicas. Pero fundamentalmente a los representantes. Y en consecuencia no nos entretenemos en el sentido de que esta persona jurídica cumplió con el modelo de cumplimiento o compliance y por ello no lo vamos a suprimir, eliminar, disolver. Esto problema de la persona jurídica, pero es una sanción nada más. Y acá entran algunos problemas que ustedes han visto, y perdonen si soy frontal en esto, ¿no? Dicen, y este tema del modelo de cumplimiento compliance es un problema de tipo, de tal manera que si se ha configurado de esa manera, estaríamos ante un supuesto de atipicidad, o es un problema de punibilidad, porque el hecho sí sería típico, antijurídico y culpable, solamente que no sería punible, y operaría como una causa de exención de responsabilidad.
Pamplinas, por favor. No, no. Este compliance o modelo de cumplimiento puede servir, yo no tengo duda, para una teoría, un método que se construya, que se diseñe para procesar la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. ¿Sí? Y no habría ningún problema. Sino simplemente, recuerden ustedes cómo tenemos una teoría de la responsabilidad extracontractual y que hace referencia al evento dañino, ¿cierto? Antijurídico y los factores de atribución objetiva o subjetiva. Y lo tienen construidos. ¿Y por qué no podemos construir una teoría, una dogmática, metodológica, para trabajar con la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas? Se puede hacer. Pero no laxemos, no extendamos, por favor, el rigor legal de la teoría del delito, porque con ello lo que vamos a hacer es difuminar la teoría del delito y con esa predicada normativización, los conceptos se tornan bastante dispersos. ¿Otra pregunta, doctor? Sí, doctor. Excelente, doctor. Nos dice el doctor Ricardo. Doctor, buenas noches. ¿Se puede utilizar técnicas especiales de investigación en las investigaciones de bandas criminales? Gracias. Claro que sí. Sí, no existe ningún problema, ¿no? Porque no nos olvidemos que estamos todavía en la primera parte donde no tenemos definido con los elementos reveladores, estamos construyendo elementos reveladores apuntando a ver si es una organización criminal o es una banda. No nos olvidemos que es una cuestión justamente de grados. Y la idea es, ciertamente, si encontramos elementos reveladores que superen, que satisfagan por lo menos la realización de cada uno de los elementos, hipótesis por organización criminal. Y si no, por banda. No habría ningún problema. Es una cuestión de graduación. Gracias. Excelente, doctor. Doctor, nos preguntan también por Facebook Live. Doctor, buenas noches. El lavado de activos, en la Fiscalía de Lavado de Activos, ¿también pueden realizar investigaciones por organización criminal? Gracias. Claro, lo que pasa es que si la finalidad de la organización criminal está orientada al lavado de activos, ¿cierto? Entonces tiene su explicación en este plano, no hay duda. Por eso es que pues, la Corte Superior Nacional conoce crimen organizado, lavado de activos y todos aquellos que tienen que ver con hechos económicos. Hay algo muy importante, apreciados doctores. Cuando hacemos referencia a la criminalización de los hechos económicos como lo son el lavado de activos, la minería ilegal, la trata de personas, todo ello, ¿cierto?, requiere de un aparataje, ¿cierto?, que viene a ser la organización criminal. Pero para esos delitos, ¿no?, cuando se encuentra la realización de estos hechos y luego vemos que tras ello aparece toda esta organización conforme a la estructura que hemos indicado, sí, no hay ningún problema. Adelante, doctor. Tenemos otra pregunta, nos dice el doctor Piero. Doctor, buenas noches. Si el Ministerio Público al momento de formalizar la investigación preparatoria no formula una construcción de la proposición fáctica en cuanto a la imputación para cada integrante de la organización criminal, esta facilita podría ser subsanada en el momento de formular requerimiento de acusación si el ínter de investigación se recabaron elementos de convicción que ayuden a precisar la imputación de cada integrante de organización. Gracias. La pregunta va directamente a grano y también la respuesta es puntual. Amplíe la formalización de investigación preparatoria antes de acusar. Es así de simple. Investigué, como consecuencia de ello, logré determinar ciertamente la satisfacción de eso que aparecía con mi hipótesis. Pero el problema no está tanto en eso, en esta situación de que incorporar la información se amplíe la disposición de formalización de investigación preparatoria detallando ese elemento. Sino el problema está en que ¿qué acto de investigación puedo desarrollar respecto a algunos de los elementos si no lo he definido como objeto de investigación? Ahí está el problema. Por eso es que tengo que tener ese elemento fáctico como tal, ¿cierto? Del elemento funcional, no sé, por ejemplo, para efectos que orienten los actos de investigación. Porque si no lo tengo como tal, voy a disparar al aire. Voy a tratar de realizar actos de investigación y no sé de dónde va a aparecer esa información. O sea, suena bonito lo que se plantea, ¿no? Claro, pues como consecuencia de los actos de investigación, recién obtuve cuál era la función que le correspondía a esta persona. Ya, no, yo diría, sí, lo has obtenido, no hay ningún problema, amplía la formación de investigación preparatoria. Pero ¿en qué momento va a aparecer esa información?
si no lo he precisado en la proposición fáctica de la hipótesis de imputación. ¿Se percata? Es decir, la hipótesis, lo fundamental, la hipótesis. Excelente, doctor. Doctor, ese es, bueno, viene de mi parte una pregunta. ¿Por qué se ven más ventilados casos de organización criminal que lavado de activos? A ver, lo que pasa es que la organización criminal, como soporte para la realización de un conjunto de delitos, ¿cierto? Es el presupuesto para tratar de encontrar, no digo razonabilidad, sino no justificación, sino la razón por la cual se desarrollan estos hechos. En el lavado de activos, por ejemplo, doctor, estamos hablando del lavado de activos y este lavado de activos corresponde a todo un circuito, ¿no? Es un delito que supone, pues, todo este circuito desde su origen ilícito, su transferencia, su conversión, y nuevamente, es un circuito completo, ¿no? Entonces, en ese circuito van a existir diferentes personas que realicen alguno de los verbos, ¿cierto? Y que de pronto pertenecen, pues, a una organización criminal. A lo mejor incluso desde del propio origen ilícito, que sería la actividad genérica idónea, el narcotráfico, la producción de el narcotráfico como tal, entonces exige todo este aparataje. Pero como exige todo este aparataje de los 5 elementos que hemos indicado, de lo que se trata es de interpretar restrictivamente para que el cocalero o el burrier o cualquier otra persona que coopere con alguno de los actos de ejecución, nada más, no sea procesado por pertenencia a la organización criminal, sino como cómplice de ese particular acto de realización del delito. Y tendríamos que ir variando, ¿no? Lavado de activos, trata de personas, minería ilegal, todas ellas para ver si en realidad hay un soporte tras esto. Y lo que pasa es que últimamente, precisamente en esta suerte de haber expandido el tema de los delitos graves, miren, nosotros estamos trabajando con delitos graves, pues ahora se realiza cualquier hecho, usurpación o organización criminal. Cualquier hecho así, de pronto, de las estafas clásicas, organización criminal. Resulta que la organización criminal ya no solamente tiene que ver con los delitos no convencionales para la cual está diseñada, sino con cualquier delito convencional. Y ahí es donde hace crisis, obviamente, la imputación concreta por organización criminal. Gracias, doctor. Excelente, doctor. Qué mejor explicación. Brillante, doctor. Muchísimas gracias. Adelante, doctor, por favor. Bien, en lo que queda del tiempo nada más, rápidamente, porque avanzaremos con esta presentación que está relacionada ya con los grados de organización criminal. Nos valemos de unas diapositivas que han sido difundidas en la red. Con todo lo anterior, recién se puede trabajar esto, ¿no? Los 4 grados de la organización criminal, se dice el del concierto, que está referido básicamente a lo que conocemos como autoría. Nos tendremos que remitir al artículo 23, ¿cierto? En el artículo 23 encontramos 3 formas de autoría. Autoría directa, coautoría, autoría mediata. Concierto, estamos hablando de la autoría mediata. Muy simple, con los elementos, ¿no? El concierto previo, la distribución funcional, ¿cierto? Y el aporte esencial de cada uno de ellos. Esto en algunos no puede de ninguna manera ser confundido con el crimen organizado. Hay que tener mucho cuidado con él. Es una forma de coautoría y su fundamento lo encontramos en el artículo 25. Luego, las bandas, ¿no? Como organizaciones ocasionales o que se disuelven, se injertan entre ellos, pero que si de pronto van creciendo, eventualmente pueden, pues, devenir en organizaciones criminales. Recuerden ustedes lo que pasó en el norte hace buen tiempo, y que el doctor Chávez Cotrina siempre lo refiere, como en Chiclayo y en Trujillo, pues, aparecieron estas organizaciones criminales que se organizaban para chantajear, para extorsionar a personas que desarrollaban distinta actividad, ¿no? Taxistas, y como así incluso había una distribución de funciones. Comenzó así como mera bandas y de pronto ya aparecieron como organizaciones criminales, incluso con distribuciones por distritos. Era increíble. Es que no se puso coto en su momento, ¿no? Y era curioso el tema porque de acuerdo al sector donde se producía se iba generando ese fin criminal, ¿no? En el sur de Lima, a propósito de las organizaciones criminales vinculadas a los temas de las invasiones y todo lo demás.
Particularmente en el sur no se desarrolló este tipo de organizaciones criminales o bandas que se intensificaron su actividad hasta estructurarse y pues considerarse una verdadera organización criminal. Lo que estamos encontrando últimamente, y creo todos han podido visualizar el día domingo de los programas dominicales, cómo pues las organizaciones criminales se van también rearticulando, reconformando de acuerdo a las particularidades del caso. Se ha visto, ¿cierto?, el tema de cómo desde los penales, pues la labor extorsiva requiere, obviamente, de todo un aparataje, ¿cierto?, para efectos de las coacciones o extorsiones que se van realizando. Pueden ser merabandas, pero seguramente será la Fiscalía, a través de los actos especiales de investigación, quienes, pues, encuentren elementos que permitan afirmar ya de un crimen organizado, ¿no? La organización criminal, sobre esto hemos trabajado casi toda la parte, más del 80% de la sesión, lo que ya hemos indicado, y estas que son las industrias o empresas criminales, cuando estas sí tienen una configuración a nivel planetario y pues se presenta en el plano de la globalización con paraísos fiscales, empresas offshore y todo lo que conocemos, ¿no? Entonces, esa expresión, esta es para lo que se configuró la imputación por organización criminal. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Resulta que todo se ha apuntado, ¿cierto?, operativamente al problema de las bandas, de tal manera, y en algunos casos incluso a meros conciertos, y ese es un problema, ¿no? En el sentido de, pues, que dado que se tiene fiscalías especializadas en organización criminal, entonces requieren estadística. Así que si son bandas no hay ningún problema, se los califica como organización criminal y adelante, porque si no hay, pues, la estadística que corresponde. Y ese era un reclamo, conversando con algunos fiscales de criminalidad organizada, referían pues que debería ampliarse el ámbito de competencia de las fiscalías de organización criminal para que comprendan también a las bandas. Total, 317, 317B. Y con ello no tendría por qué de pronto realizarse calificaciones disforzadas, siendo solamente estructuras que corresponden a bandas, pues calificarlas como organización criminal, ¿no? Sigamos con otra diapositiva. Es lo mismo, ¿cierto? Es la base normativa que corresponde. Acá creo que esta estructura criminal viene a ser lo mismo, lo que corresponde por lo menos a las dos formas más comunes, dejando de lado el concierto criminal, la banda criminal, la organización criminal. Las diapositivas se los voy a dejar con el doctor. Acá tenemos una más completa, la organización criminal, la banda criminal y la pluralidad de agentes cuando hablamos del concierto. Esto está desarrollado en el acuerdo plenario número 8/2019 para quienes quieran ver la fuente, o por lo menos acá está ya la síntesis de lo que hemos trabajado. Después, lo mismo. Creo que esta diapositiva explicita lo que con fuerza hemos señalado esta noche, señores. Bien, doctores, no me alcanza más la garganta. Si puedo afrontar algunas preguntas, yo le voy a dejar las diapositivas para efectos de cualquier pregunta. Muchas gracias. Excelente, doctor. Estimados participantes, si tuviesen alguna pregunta a bien hacer, excelente. 240 habíamos llegado, ahorita 218, casi 11 de la noche. Doctor Iván, buenas noches. Está activo su audio. Adelante. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Doctor, quería aprovechar para preguntarle un tema ya en la fase de ejecución de lo que es delitos de crimen organizado. Usted sabrá que esta ley también regula lo que son los beneficios penitenciarios. Entonces, el artículo 24 habla de la prohibición de lo que establece el artículo 21 de esta misma ley. Y, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de tráfico ilícito de drogas, dice la prohibición solo sería si es que ha cometido bajo la organización, o sea, la condición es, ¿no?, que haya integrado la organización. Pero si no ha integrado la organización, o sea, sí tendría beneficios penitenciarios. ¿Es correcto, doctor? Claro, es que no tengo a la mano el dispositivo. Usted me dice que así dice el dispositivo. Sí, sí, por ejemplo, le leo, dice, los demás integrantes, este inciso 2 dice, los demás integrantes de la organización criminal, siempre que el delito por el que fueron condenados
sea cualquiera de los previstos en los artículos, dice 108, 152, 153 del Código Penal, ¿no? Esa es la condición. Entonces, esta ley también regula, ¿no? Todo lo que es tráfico. Entonces, justamente usted pone el dedo en la llaga, porque si estas personas han realizado actos sin pertenecer a la organización criminal, es evidente, ¿no? Pero si es que de pronto no hacemos esa diferencia en que aún en estos delitos no convencionales, se puede hablar de niveles de intervención delictiva. Claro, por un lado tendríamos a los autores y por otro lado a las personas que habrían ejecutado los hechos, pero claro está que no tendrían en absoluto que responder como autores, ¿no? Creo que ese es un tema que, no lo tengo en la norma a la mano, pero creo que está siendo mal interpretada y por lo menos la propuesta que usted hace me parece la más adecuada. Gracias, doctor.